Imagínate esto, te levantás tarde, vas corriendo al trabajo, pero en vez de que tu despertador suene, te arranca un mechón de pelo, y eso era normal. Bienvenido al mundo de los inventos históricos más ridículos, peligrosos o directamente incomprensibles que alguna vez existieron. Inventos reales, patentados, y que alguna mente brillante dijo, esto va a cambiar el mundo. Bueno, lo cambió pero no como esperaban. Hoy te traigo un recorrido por algunos de los inventos más absurdos que, si aparecieran hoy, terminarían cancelados, denunciados o convertidos en memes virales. Agárrate fuerte, porque si pensás que el cargador de tu celular es una porquería, espera a ver estas joyitas. Pelo. Un inventor británico del siglo XIX diseñó un despertador que claramente no creía en el concepto de despertar suave. Este aparato infernal incluía una pinza mecánica que al momento programado se activaba y tiraba violentamente de un mechón de tu pelo. Nada de campanitas ni melodías suaves, un dolor seco y directo a la raíz. La idea era simple, pero salvaje. Si querés levantarte sí o sí, te tiene que doler, literal. Y no era solo una ocurrencia excéntrica que quedó en el papel. El aparato se llegó a fabricar, distribuir y hasta publicitar como una solución efectiva contra la pereza, ideal para estudiantes, trabajadores y cualquiera que tuviera problemas para madrugar. La pinza se colocaba cuidadosamente en el cabezo antes de dormir y al sonar la hora, ¡tac!, tirón automático. Algunos modelos incluso permitían ajustar la intensidad del tirón, como si uno quisiera elegir entre leve molestia o arrancame el cuero cabelludo con furia. Y sí, había gente que elegía la opción extrema para no volver a quedarse dormido jamás. Lo más curioso es que esta clase de invención tenía su lógica en una época donde la puntualidad se consideraba una virtud moral, casi religiosa. Dormirse era símbolo de debilidad. Este aparato te garantizaba que al menos no ibas a pecar de dormilón. Claro que el trauma psicológico venía en combo. Este invento es la definición perfecta de amor-odio con la tecnología. ¿Funcionaba? Sin dudas. ¿Era humano? No tanto. Hoy sería denunciado por tortura, demandado por daños capilares y cancelado en redes sociales en menos de 3 horas. Pero en su momento, más de uno lo consideró una herramienta de productividad extrema. Eso sí, los peluqueros hacían su agosto, literalmente. 2. El inodoro explosivo del rey Jorge II. Este rey británico tenía una salud frágil y una digestión, digamos, tormentosa. Sus problemas gastrointestinales eran conocidos entre la corte, al punto que sus médicos personales llevaban un registro detallado de sus idas al baño, como si se tratara de rituales sagrados. Como a muchos aristócratas de su tiempo, Jorge II pasaba largas horas en el trono, literal y figurativamente, leyendo, pensando y haciendo lo suyo. Y para hacer su estadía más cómoda, mandó a instalar un sistema de calefacción en su inodoro real. Una idea innovadora, sin duda, pero también un tanto peligrosa, teniendo en cuenta el nivel de gases que el monarca solía producir. Un día cualquiera, mientras su majestad se entregaba a su rutina digestiva, la combinación de gases intestinales acumulados, materiales inflamables, vapores encerrados en un espacio reducido y, según algunos rumores, una chispa proveniente del sistema calefactor, causó una pequeña explosión justo debajo de su noble trasero. No fue mortal, por suerte, pero el susto fue tal que varios sirvientes corrieron despavoridos y al menos 2 renunciaron ese mismo día. El propio rey, dicen, gritó más fuerte que durante toda su vida política. La corte, por supuesto, intentó tapar el asunto, nunca mejor dicho, pero los rumores volaron más rápido que el aroma. Algunos diarios satíricos de la época llegaron a dibujar caricaturas con Jorge II montado en un cohete. La anécdota trascendió con los años como uno de los episodios más insólitos de la realeza británica. Y aunque algunos historiadores discuten la veracidad absoluta del incidente, lo cierto es que quedó grabado en la memoria colectiva como el día en que un rey casi salió volando por un pedo inflamable. Hoy sería el meme del siglo. Tendrías reacciones en vivo, ediciones con fuegos artificiales y hasta challenges en TikTok. Pero en aquella época fue una lección con moraleja. A veces innovar en el baño puede terminar en tragedia o en historia. Literalmente. En una era sin café en cápsulas ni aplicaciones de productividad, alguien creyó que la mejor forma de combatir el sueño en el trabajo era
a mano limpia. Literalmente. En 1901 se patentó en Estados Unidos una máquina compuesta por un brazo mecánico montado sobre un escritorio que soltaba cachetadas a intervalos programados. El mecanismo no distinguía si estabas despierto o dormido. Simplemente, cada cierto tiempo, ¡zas!, una buena bofetada para mantenerte en estado de alerta. El aparato se vendía como una solución para oficinistas soñolientos, pero más de uno debió terminar con la mejilla roja y la paciencia por el piso. Imagínate a tu jefe recomendándote una máquina que te pegas y bostezás en vez de darte un aumento. Algunos modelos incluso incluían un cronómetro que aumentaba la frecuencia de los golpes si detectaba que el usuario no reaccionaba rápido. Algo así como un despertador con ganas de vengarse. ¿Funcionaba? Posiblemente. ¿Era ético? Para nada. Aunque, admitamos, hoy tendría su versión moderna con inteligencia artificial y más fuerza. 4. La bicicleta familiar con máquina de coser. En la época victoriana, la eficiencia lo era todo. Tanto que alguien diseñó una bicicleta múltiple para la familia, con varios asientos, un toldito para el sol y una máquina de coser en el centro. Mientras el padre pedaleaba, la madre podía ir cosiendo camisas y remendando pantalones sobre la marcha. El concepto parecía salido de una película de Chaplin: movilidad, productividad y riesgo de atropellar gente mientras bordás. El vehículo era pesado, difícil de maniobrar y además altamente inseguro. Pero en su momento fue visto como el futuro de la vida doméstica moderna. El diseño fue tan extravagante que incluso apareció en revistas de invenciones. Se fabricaron algunos modelos, aunque no está claro cuántos sobrevivieron o cuántos accidentes provocaron. Si hoy lo ves en la calle, pensás que es una obra de arte sobre ruedas, pero en su momento se tomaron muy en serio esta multitarea extrema. 5. El paraguas para cigarrillos. Diseñado en Japón durante los años 50, este mini artefacto tenía un único propósito: proteger tu cigarrillo de la lluvia. No tu cabeza, no tu ropa, solo el cigarro. Era un micro paraguas que se acoplaba al extremo del cigarrillo y que impedía que se mojara mientras caminabas bajo la tormenta. El dispositivo tenía una varilla metálica muy delgada y una sombrillita diminuta. Se promocionaba como el aliado perfecto del fumador empedernido. Algunos modelos incluso venían en kits de fumador elegante, que incluían guantes, encendedores de plata y este accesorio. El resultado: un tipo con el cigarrillo seco y el resto del cuerpo empapado. Este gadget, aunque pequeño, habla mucho sobre la obsesión con fumar en esa época. Era más importante mantener encendido el cigarrillo que llegar seco a casa. Hoy sería un regalo perfecto para un sketch cómico, pero en los 50 era símbolo de sofisticación callejera. 6. La jaula para bebés colgante en la ventana. En los años 30, el boom de la urbanización trajo departamentos pequeños y sin patio. La solución que encontraron algunos padres: colgar al bebé fuera de la ventana. Sí, como si fuera una planta, pero viva. Inventaron unas jaulas metálicas que se fijaban en los marcos de las ventanas y permitían que el bebé tomara aire fresco y recibiera sol sin salir del edificio. Las jaulas eran de alambre, con una base acolchada, y se promocionaban como saludables y modernas. Incluso algunos médicos las recomendaban. El bebé quedaba suspendido a varios metros del suelo mientras la madre hacía las tareas dentro de casa. Seguridad: nula. Ansiedad de los vecinos: total. Se hicieron populares en ciudades como Londres y Nueva York, pero poco a poco fueron prohibidas por obvias razones. Hoy solo quedan fotos escalofriantes de bebés sonriendo mientras flotan como ornamentación viva. Un invento que definitivamente no pasó la prueba del tiempo ni del sentido común. 7. El casco de concentración con clavos.
Para quienes sufrían de distracción crónica, alguien pensó que la solución era el dolor físico. Así nació el casco de concentración, un artefacto metálico que se ajustaba a la cabeza con puntas internas que presionaban ligeramente el cuero cabelludo. Si el usuario se movía, las puntas se clavaban con más fuerza. La idea era que el estudiante o trabajador se mantuviera absolutamente quieto y enfocado. Cada intento de mirar hacia otro lado terminaba con un recordatorio punzante. Se usó principalmente en Europa del Este, y aunque no hay muchas fotos, sí hay testimonios de su existencia. Hoy sería una violación flagrante a los derechos humanos, pero en aquel entonces se veía como una herramienta disciplinaria, ideal para lograr concentración o para desarrollar fobia a estudiar. Una mezcla entre tortura medieval y gadget escolar. 8. El masajeador facial con 5 manos. La belleza duele, dicen, pero en este caso directamente te cacheteaba. Un fabricante japonés diseñó un aparato con 5 manos mecánicas que golpeaban rítmicamente el rostro para estimular la circulación y mantener la piel joven. El dispositivo parecía sacado de una película de terror. Brazos articulados que se movían al unísono, dando pequeños y no tan pequeños golpecitos en mejillas, frente y mentón. El objetivo era simular un masaje facial, pero los resultados eran moretones, irritación y un look de boxeador amateur. Algunos incluso lo usaban varias veces por día, convencidos de que el dolor era sinónimo de eficacia. Se vendía como una terapia facial revolucionaria. Hoy estaría prohibido por todas las asociaciones dermatológicas del planeta, pero en su momento fue un éxito comercial. 9. El piano silencioso con bozal. ¿Tenés un hijo que estudia piano, pero no sabes cómo hacer que deje de cantar mientras practica? En la década de 1920, alguien inventó un piano silencioso, con bozal incluido. El instrumento tenía un diseño especial que limitaba el sonido de las teclas y además venía con una especie de mordaza para que el músico no hablara ni tarareara. Se vendía como solución para familias que querían silencio total. El pobre pianista terminaba tocando en silencio y callado. Una experiencia tan asfixiante como absurda. Algunos modelos eran para estudiantes, otros para pianistas que ensayaban en hoteles o departamentos compartidos. La idea era reducir al mínimo las molestias, pero también reducía la motivación, la alegría y probablemente la autoestima, porque nada dice tocar con pasión como tener un bozal de cuero puesto. 10. La antena de radio para sombrero. Antes del Walkman, del iPod y de los auriculares Bluetooth, existió esto. Un sombrero que traía incorporada una antena de radio para que pudieras escuchar música mientras caminabas. El concepto era visionario, pero la ejecución no tanto. Las antenas sobresalían como ramas metálicas. El cableado interno muchas veces colgaba y se enredaba. Y la recepción, dependiendo del clima, podía ser un desastre. Pero eso no detuvo a los entusiastas. Caminar escuchando radio se sentía como tener superpoderes. El sombrero fue un intento real de mezclar moda y tecnología. Algunos modelos incluso tenían altavoces incrustados. El problema era básicamente una torre de transmisión humana. Hoy sería considerado retrofuturismo cool. En su momento, eras el raro del barrio. Y así llegamos al final de este viaje por los inventos más delirantes de la historia. Algunos eran intentos sinceros de mejorar la vida. Otros, claramente, eran producto del insomnio, el café fuerte o algo más raro. Pero todos tienen algo en común. Existieron de verdad. Contame en los comentarios cuál te pareció el más absurdo. Y si conoces alguno que merezca entrar en este top, déjalo abajo. No te olvides de suscribirte para seguir descubriendo lo más insólito, curioso y bizarro de la historia. Nos vemos en el próximo video.